Primeramente agradecer a los expositores y expositora que nos acompañan el día de hoy. El siguiente foro es una mesa de reflexión que surge a partir del interés de este encuentro de generar un espacio en el cual ya a través del día de ayer al día de hoy hemos abordado diferentes temáticas de tecnología e innovación y en este momento pues vamos a hacer nos vamos a detener y conversar un poquito sobre a todo esto a quién nos estamos dirigiendo, a la persona turista. Y principalmente desde un enfoque de las ciencias sociales y humanidades, que es fundamental ya que la carrera está inscrita y se ubica en esta escuela. Entonces, es muy importante hacer estas reflexiones. Por lo tanto, las personas que nos acompañan el día de hoy van a provocar esa reflexión y vamos a generar ideas, pensamientos en torno a, tomando en cuenta la alta trayectoria que tiene cada una y cada uno aquí presente y los procesos investigativos que han ido generando. Sin más preámbulo, iniciaremos con la participación del doctor Humberto Aguilar Arroyo. Primero agradecer a Dios y a los y a las organizadoras esta oportunidad de expresar una experiencia que pueda ser interesante y significativa para ustedes. En primer lugar, decirles que hemos cumplido con el protocolo porque se nos pidió vestir de negro. Eso es una broma. Lo otro es que no se siente igual estar ahí sentadito abajo que aquí arriba. Pero bueno, yo quisiera tratar de ser muy preciso, dado el tiempo que nos han definido, porque habría que hablar muchísimo de una experiencia de un poco más de 20 años, cuando me correspondió en la zona norte de la parte alta, noreste del Rincón de la Vieja, Upala, porque la mayoría de personas creen que Rincón de la Vieja solo pertenece a Guanacaste. Y ahí se desarrolló toda una experiencia de turismo rural comunitario. Se ha ya comentado en estos par de días la relevancia, la importancia de lo que es el mercadeo digital y que ha sido el sector turístico donde más tiene impacto estas tecnologías y que los ofertores de turismo nos estamos enfrentando con un turista más informado y más tecnologizado y que también nos enfrentamos a innovar o morir, no queda otra. ¿Cómo era la mediación o la intermediación del mercadeo hace unos 15 años atrás? Por lo menos en la zona, nosotros teníamos, por ejemplo, estos indicadores, sistema, formas y recursos y la comunicación. Ayer, porque podría ser años atrás o podría ser hoy, ¿verdad? Sin embargo, va a depender de la zona donde uno se ubique. El sistema de mercadeo o de intermediación turística era directo, era físico, hoy es virtual. Las formas eran anuncios por prensa, por radio, por medio de agencias de turismo, ferias, ¿verdad? Lo que uno podría face to face, ¿verdad? Mientras que hoy la promoción y el mercadeo es digital por medio de la web, redes sociales, Facebook, etc. Los recursos, pues, eran costosos porque los pequeños emprendimientos no siempre teníamos los recursos para publicar brochure, teléfonos y mucho menos lo que es ahora las plataformas digitales. Entonces lo que hacíamos era rótulos y en forma muy presencial. Hoy por hoy pues usamos todos esos medios del WhatsApp, las agencias online, las economías colaborativas como en este caso de Airbnb. Bueno, la comunicación era indirecta y hoy es personalizada, pero en forma digital. ¿Qué ventajas teníamos en este caso cuando tratábamos de intermediar el mercadeo turístico? Bueno,
hoy por hoy tenemos, sí, medios más directos, medios que nos comunican de forma más rápida. Es una información al instante, personificada, hay mayor privacidad, hay una constatación visual de pre-reserva. O sea, ya el turista no se sorprende, por así decirlo, de lo que va a encontrar, ya lo vio. Desde luego que no es lo mismo pues verlo en la pantalla que vivirlo. Por ejemplo, las aguas termales de ese lado del Rincón de la Vieja, pues usted no puede dar la experiencia de estar en medio del bosque en las termas o en la noche en las termas, pero al menos tiene un producto visualizado. Yo recuerdo hace unos años que un turista llegó y se fue muy molesto, llegó y se fue, porque él tenía la información que ahí en Rincón de la Vieja estaba cerca las playas. Bueno, a 1800 metros era difícil tener una playa cerca, pero bueno, él pensaba que era como tal vez el Parque Nacional de Quepos, ¿verdad? Pero bueno, hay una menor incertidumbre de lo que se va a recibir, es decir, en el servicio. Hay un manejo autónomo del turista, él ya puede ver lo que va a comer, dónde va a dormir. Hay una mayor accesibilidad de lo que es el sitio y obviamente los medios digitales nos van a permitir una mayor efectividad en la promoción y ventas. Ahora, ¿cuáles son los retos? Porque esto lo refiero a retos in situ, ¿verdad? Retos que hemos estado viviendo en la zona. Si bien es cierto, esto nos catapulta al mercadeo digital, tenemos retos como una mayor competencia sobre las ventajas comparativas. Es decir, ahora el turista puede escoger y exigir, porque ya vio en un abrir y cerrar de ojos las X ofertas que hay en la zona o incluso en otras partes del país. Se compara mucho, por ejemplo, Rincón de la Vieja con lo que es San Carlos por el lado de la Fortuna. Upala, pues al igual que San Carlos, forman parte de los 15 cantones que tiene la provincia de Alajuela. Pero se compara mucho el cantón de San Carlos, de la experiencia en La Fortuna, con lo que es Upala, de aguas termales en la zona noreste del Parque Rincón de la Vieja. Algunos retos que también tenemos los que estamos en este tema es que requiere una cultura digital. Para los que pasamos de los 50, que no somos nativos en los medios digitales, pues se dificulta mucho. Aparte de asumir esta tecnología, que nos es extraña, tenemos el reto de la parte del idioma. Y ahí pues se juntan esos dos aspectos que a veces no es tan digerible. Hay por lo tanto un temor a la resistencia, ¿verdad? Al cambio, hay una resistencia al cambio. Hay que hacer inversiones en capacitación y equipos. Deben de establecerse sistemas de seguimiento y control, porque eso lo exige. Usted tiene que dar una respuesta inmediata, porque el turista está a la distancia de un clic. Tienen que haber esfuerzos de creatividad para diferenciar los productos turísticos. Aunado a esto, por ejemplo, en la zona hay un débil apoyo institucional para asumir el cambio tecnológico. Hay que establecer alianzas estratégicas y reinventar los emprendimientos. Por ejemplo, en el caso concreto del Rincón de la Vieja, el turismo rural comunitario se inicia en 1998 con la Asociación Agroecológica Rincón de la Vieja, que después los diferentes
emprendimientos de la zona forman una cámara que se llama Acaturibe. Queda en el sector noreste del Parque Nacional, o sea, incluyendo los pueblos de Buenos Aires, de Aguas Claras, El Gavilán y de los Ríos de Upala. Esta zona era turística, pero no era un destino turístico. Hoy por hoy sí lo es. Tanto así que ya ahora se han desarrollado otras empresas como Blue River, Sensoria y otra empresa que ha creado Kiwanda, que es de la gente de los Trogones en Buenos Aires, de Pérez Celedón. Bien, esto hace también que en la zona haya escasas fuentes de trabajo y campesinos con tierra, pero sin capital de trabajo. Todas esas debilidades, cualquiera diría, difícil de hacer emprendimientos ahí, pero el chiste o el arte está en convertir las debilidades en fortalezas. Por ejemplo, nosotros no contábamos con luz. Entonces, lo que tratábamos era habituar al turista a estar sin luz. Entonces, con candelitas, con canfineras, y parecía pues muy paradisíaco, pero era lo único que podíamos dar. Con respecto a ayer que se hablaba de la comida, una vez estaba almorzando y una de las cocineras me preguntó, me dice, don Humberto, ¿quiere bastimento? Y yo dije, debe ser algo extraordinario. Y era un cuadrado sancochado. Bueno, ese es el término que se usa ahí. Entonces, por ejemplo, yo les decía a esas personas que tenían tanta pena que les servían a la gente y no les cobraban, porque decían que no era costumbre, hay que regalar el gallito, decían. Y entonces era difícil decirles que el esfuerzo, un señor, don Poncho, prestaba los caballos y después él no cobraba. Y yo le decía, don Poncho, ¿por qué usted no cobra? Me dice, es que los caballos no cobran. Entonces, él era así, era una persona totalmente abierta. Hoy por hoy puedo decir que es una de las zonas donde usted todavía encuentra ese espíritu campesino, mucha nobleza, mucha ingenuidad. Pero bueno, el estar sin teléfonos, el estar totalmente aislado, eso es lo que nosotros vendíamos, por decirlo de alguna forma. Ahora hay otros emprendimientos, por ejemplo, Bromelias, Rincón de la Vieja, y Oski, Torre Fuerte, que es mi emprendimiento. Oski quiere decir hogar para compartir, es una palabra en griego, y Torre Fuerte es Proverbios 10:18, que dice, Torre Fuerte es el nombre de Dios y a él correrá el justo y será librado. O sea, no se trata de evangelizar a nadie, se trata de hacer una vida espiritual en un sitio en armonía con las personas y con la parte ecológica. Bueno, están esos otros sitios que ya mencioné. ¿Cómo hacíamos el mercadeo? A través de redes, pero eran redes diferentes ahora a lo que se llama redes sociales. Eran redes de comercialización como Coprena, Andar era otro. Con Coprena desarrollamos, no sé, como 7 o 8 guías de turismo rural comunitario y hacíamos ferias de turismo cada año. Afiches, brochures, volantes, periódico. Una vez estaba tan entusiasmado en un programa de radio que en ese momento yo cobraba como 12,000 colones, todo incluido, era por ahí el 2002, por ahí, 12,000 colones, 3 días, 2 noches, con transporte incluido. Yo no sé de qué manera hice sus números, pero la cosa es que, bueno, imagínense un sociólogo haciendo números, pero bueno,
me entusiasmé tanto que lo rebajé a 8,000. Se me llenaron las bucetas, pero quedé debiendo. Bueno, o sea, el Fans Tour fue excelente, ¿no? Pero no como negocio. Tuvimos el apoyo de Fundecooperación y el INA, que hoy por hoy es una institución que yo debo reconocer que nos ha dado muchísimo apoyo a las personas de esa zona. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué impactos ha tenido la transformación digital? Casi nula, por lo menos en esa zona. ¿Por qué razón? El servicio de internet no existe. Entonces, no se puede hacer chocolate sin cacao. Para hacer una llamada, Mapache, que por cierto cuando ustedes vayan ahí lo buscan por Mapache, es mi socio. Entonces él, para recibir un recado mío, tenía que caminar 9 kilómetros, o sea, de Buenos Aires de Aguas Claras a Dos Ríos de Upala son 9 kilómetros y a veces el teléfono no servía. Entonces yo tenía que enviarle un recado con Toño, que era el chofer del bus, un único bus que entraba, que salía en la mañana y regresaba a las 5 de la tarde. Y a Toño a veces se le olvidaba darle el recado a Mapache. Entonces los turistas llegaban y hello, no, sorpresa, no había nada preparado. Bueno, ese tipo de situaciones tenemos hoy por hoy, pues ya hay teléfonos, usted puede llamar en el sitio, pero internet no, o sea, tiene que irse nuevamente a Dos Ríos porque hasta ahí llega la señal. Bien, un medio que usamos mucho, sí es el WhatsApp, eso nos ha hecho pues más expedito el trabajo. Bueno, con Facebook hemos emprendido, mis colaboradores y yo, un trabajo en Facebook que nos han visitado muchísimo. Todos nos dicen me gusta, pero nadie llega. Entonces eso tampoco sirve, ¿no? Por ejemplo, lo de Airbnb no tiene relevancia en la zona, o sea, no hay ningún emprendimiento, yo lo estoy iniciando, pero el problema de Airbnb es que te localiza al final de una cola de no sé cuántos. Entonces, si usted no tiene visitantes para que te vayan posicionando, usted se va a quedar siempre en la cola. Y ahí estamos en la cola, ¿verdad? Entonces, alguien me decía por ahí, ¿ustedes cuál es la temporada alta y baja? Y yo les decía, bueno, aquí siempre es baja, no hay problema. Ok, no es sencillo posicionar un emprendimiento en una plataforma, porque, por ejemplo, no es sencillo si usted está en la Fortuna de San Carlos, si usted está en Playa Conchal, usted establece un emprendimiento, un bed and breakfast, y no va a tener problema. Y lo último que quisiera señalar es que hay una numerosa y diversa oferta y usted tiene que competir ahí. Y por lo menos de lo que hemos sentido hasta el momento, las personas que se meten a la plataforma Airbnb buscan habitaciones, buscan cabinas para rentar, no todo incluido. Entonces, cuando usted les da la oferta suya, usted está compitiendo con hoteles que por la magnitud, por el volumen que manejan precios iguales o menores que los que usted está ofertando. Entonces, por ahí creo que es necesario y decirles que los invitamos a que conozcan esa zona. Es una zona bellísima, es una zona que lamentablemente ha estado en un proceso de desposesión porque las personas que vienen de afuera a hacer inversiones compran tierras muy baratas por la necesidad que la tiene la gente, porque esas tierras fueron dadas por el IDA, pero el IDA no les dio nunca el capital de trabajo para desarrollarlas. Terminaron por talar el bosque y ahora las tierras las están vendiendo, ¿verdad? Entonces, eso es una situación que amerita
un apoyo institucional y hacer real, con esto termino, lo que es el decreto ejecutivo que se dio del turismo rural comunitario, cosa que no ha sido apoyado lo suficientemente, por lo menos en esa zona. Muchas gracias. Le agradecemos a don Humberto su intervención. A continuación le damos el espacio al magíster Gustavo Hernández Castro. Don Gustavo pasará en un término de 15 minutos a exponernos sus ideas. Gracias. Voy a separar la exposición en dos partes. Una primera parte, quiero definir filosóficamente qué se entiende por ciudad y sujeto, porque eso determina lo que las plataformas digitales en turismo y el turismo tradicional están haciendo para acaparar, competir y atracción de clientes. Y un pequeño y breve repaso de qué es Airbnb, porque a todas luces parecía ser que es una plataforma colaborativa económica, pero detrás de ellos está el Silicon Valley, ¿verdad?, de California, y toda una estructura tecnológica y económica muy, muy fuerte que administra lo que acaba de decir don Humberto, ¿verdad? Los primeros que están en la lista son los que aportan mayor usuario, por tanto, mayor capital acumulación, y los que menor no lo están haciendo. Entonces, don Humberto, usted está en manos de la acumulación capitalista moderna, que en términos complejos se llama neoliberalismo, así, neoliberalismo puro. Con eso no estoy diciendo que sea malo, un poco, aclaro porque es necesario aclarar cosas. Entonces, voy a definir qué es el sujeto y la ciudad. Voy a leer una cuartilla, una página de un prólogo de mi último libro, que es un poemario que se lo dediqué a una ciudad brasileña, en vivencias que estuve en Brasil. Entonces, las imágenes que capté las traduje en un poemario y pues, voy a presentarlo en el próximo mes de octubre en la ciudad de Porto Alegre. Y tuve la gran suerte de encontrar con un gran poeta que también existe en la UNED, que es el señor Maynor Barrientos, que me lo prologó. Voy a leer la parte mía, no voy a leer la parte de Maynor Barrientos. Eso se lo dejo para que compren el libro después. Y la presentación del poemario es el sujeto y la ciudad. En la actualidad, la ciudad como epicentro de análisis es un objeto de las ciencias sociales y con esto una actividad reflexiva para las distintas disciplinas del saber humano. Es decir, la ciudad ya es un objeto de estudio de todas las disciplinas del saber. Economía, filosofía, literatura, turismo, etc. En el plano meramente espacial, distribución, las ciudades permiten el encuentro y desencuentro de personas con distintas necesidades de paso. Puede ser para el tránsito de un lugar a otro, para realizar las compras, para visitar sitios turísticos, para el encuentro fugaz y clandestino, el almuerzo cotidiano, o bien para que miles de desplazados sociales acudan a sus rincones a pasar la noche y ganarse algún dinero para sobrevivir. En este devenir de acontecimientos, la ciudad no solo recompone la estética espacial de lo tradicional, sino también la estética de lo perverso y de la pobreza. Negaciones que pasan desapercibidas, pero en su núcleo reflejan las contradicciones sociales del capitalismo en extremis. Para Hickelhammer, Franz es el capitalismo de extremis. Para Habermas es la modernidad inacabada. Así pues, este capitalismo en extremis ha modificado las ciudades, no a manera de una vía láctea, y ahorita les explico eso un poquito más con imágenes, única y compacta, sino a partir de muchos espacios de encuentro. Se recomponen lugares subordinados a muchas vías lácteas, de acuerdo con el eje que se establezca, según sea también la lógica del capital y sus métodos de acumulación. En estos espacios donde pareciera que los símbolos, señales, códigos y referencias excluyen e incluyen a diversas poblaciones que por sus especificidades se encuentran extrañas en una ciudad que también le es propia. Como toda urbe, la ciudad crece según las necesidades de lo inmediato, es decir, de las circunstancias que propicien la circulación de capital y del empuje de los grupos de presión. El caos, que en momentos se mira ordenado, ablanda el tránsito de miles de personas, cada una de estas con una subjetividad propia, como si tuviéramos
un enorme espejo y nos miráramos únicamente el alma. O como si de repente el mundo se detuviera y la conciencia individual señalara una masa de carne y hueso desprovista de sentidos y sensaciones. Esta subjetividad, que es líquida y nómada y a la vez simultánea, se enclava en una carnalidad Foucaultiana. El sujeto, las personas, poseen tatuajes institucionales invisibles a las sensaciones humanas, pero elocuentes al panóptico de una lógica irracional. Es como si dentro de esa Vía Láctea, el gran Leviatán, sin emitir ruido, le indicara el camino al transeúnte, esperando que dentro de su racionalidad el caminante no se salga de la travesía. Es decir, de esa normalidad que elimina del sujeto la posibilidad de hacer historia. Con esa introducción, quiero mostrarles un mapa de 4 ciudades españolas. Esto es una fotografía de antier, donde los puntos rojos son lugares con más anuncios, más de 5 anuncios, y los puntos azules con menos de 5 anuncios. Bueno, esos son los Airbnb de esas ciudades. Alguien que se meta a esa plataforma y quiere ir a Barcelona, a Sevilla, a Madrid, a Valencia, le va a salir en esa plataforma alguno de sus puntos para hacer la reservación. Vean la ciudad, tipos Vía Lácteas, hay un punto y se va expandiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto sin contar con la hotelería tradicional. A diferencia de la hotelería tradicional, que muchas veces, o casi todas, pagan impuestos, contratan personal a cargo, tienen una serie de servicios dentro de su lógica empresarial, los Airbnb en muchas ocasiones están aislados de esa lógica de las leyes. Airbnb es un acrónimo de Airbed and Breakfast, colchón inflable y desayuno. Ha invertido en este año más de $35 millones para lanzar la marca. El actual gerente de marca es el anterior gerente de marca de la Coca-Cola para Norteamérica. Es una firma online con servicios de hospedaje en esa famosa economía colaborativa y sus ingresos van a superar los $900 millones. Como les dije, rompió las reglas de la hotelería tradicional con su modelo en el que los particulares, nosotros, nos ponemos en contacto para recibir turistas en nuestras casas. Alcanzó 50 millones de visitas, don Humberto, así que imagínense, buscarlo usted en el Rincón de la Vieja, si usted no hace milagros, posiblemente no lo encuentre. Entonces, ahí hay que ver cuál va a ser la constatación de nosotros respecto a ese Leviatán que yo llamo en la introducción. Y vea qué interesante, 50 millones de pasajeros para solo 1.5 millones de propiedades. Y la razón de ellos, la visión de ellos es crear una ideología general de pertenencia y propiedad. La palabra viene de belong o belong, pertenecer a todas partes, y ese es el ejercicio mercadólogo que hicieron para gente, lugares, amor y desayuno y hospedaje, colchón inflable. De ahí salió lo que todos conocemos ahora como el famoso logo. Les decía lo de la Vía Láctea, la lógica del capital, de la modernidad conocida, que tiene más de 500 años, pensó la distribución espacial de las ciudades como una Vía Láctea, el núcleo, y de ahí se desarrollaba todo eso. Entonces ustedes ven en Barcelona una parte, la Sagrada Familia y alrededor sus ciudades, Guanajuato, la catedral y sus ciudades. Más o menos es la lógica, pero era una lógica universal. La lógica postmoderna es muchas vías lácteas hasta en cortos espacios. En San José la vemos todos los días. Centros comerciales se convierten en vías lácteas y de ahí surge una serie de consumidores para comprar sus hábitos de consumo. Pero además la ciudad, en ese Airbnb, tiene esas contradicciones que yo le llamo la estética de lo perverso. Lima, ese es Lima. Río de Janeiro, estos son favelas y esto es
de aquí para acá es la playa, el mar, y de allá para allá era. Lo interesante es que la estética de la pobreza, el neoliberalismo está haciendo algo interesante, y por eso es importante estudiarlo mucho. Es que ya esas favelas se convierten en objetos turísticos. Entonces usted lleva a Río de Janeiro y hay tours turísticos para conocer la Rosiña, la más famosa. Ahí se filmó la famosa película Ciudad de Deus, sí, correcto. Entonces, ya hay un tour para eso y la gente paga para ir a ver pobres. Eso es perverso, pero eso lo hace la posmodernidad. Vemos cómo también en esa posmodernidad tenemos lógicas similares. Barcelona, San José, Costa Rica. París, foto de ayer. Buenos Aires, Argentina. ¿Qué es lo característico de esto, como en San José, como en Barcelona? Que apenas llegan los policías municipales, son los manteros que llaman, eso está en mantas. Cuando llega la policía, agarran las mantas, se las llevan con un saco y se ubican en otra zona. Pero eso es todos los días, a todas horas. 24/7. Esos son los desplazados sociales que no pueden entrar a la economía formal para ganarse su sustento. Finalmente, la posmodernidad está creando un sujeto, y lo dijo el compañero que me precedió, de que es hoy, es la Nike, la marca de la Nike, es ahora. Y resulta que nosotros no somos presentes, nosotros, las personas, somos pasado y somos futuro. Y no podemos quedarnos en el presente, y mucho menos para consumir todo lo que nos pongan en las redes sociales, en las plataformas tecnológicas. Tenemos que ver cómo logramos salir de este ciclo vicioso del presente para tener una esperanza, una utopía y construir un proyecto de vida. Sin proyecto de vida no tendremos país, no tendremos identidad, no tendremos un lugar en el mundo. Este sujeto que creó la modernidad y posmodernidad es un sujeto que consume todo y se convierte en un mismo objeto de consumo. Uno mismo es un objeto de consumo. Y esto lo vemos todos los años en Costa Rica y en el mundo. Compramos cosas que no necesitamos en la casa. De hecho, en la última estadística del Mundial de Rusia, ya las empresas que vendieron pantallas plasma ya están quitándole a los consumidores porque no pueden pagar. Eso es parte del... Finalmente, algunas cosas generales de Airbnb. Dice aquí, el equipo de atención son quejas, la plataforma es una mentira, no existe, no hay humanos a quien contactar en caso de emergencia, es un email ni email de contacto, o sea, nos interactuamos solo con una máquina. La plataforma está aceptando debidamente reservaciones de huéspedes, como nosotros, como anfitriones, debemos preaprobarlas primero, lo que genera confusión y malestar en ambas partes. Airbnb está haciendo dobles reservaciones en las mismas fechas sin tener en cuenta la reservación ya hecha, sin conocimiento del anfitrión, lo que origina cancelaciones forzosas y valiosas por parte de nosotros anfitriones. Aquí hay un caso de este año. Nosotros ya teníamos una reserva de huésped que llegaba el 1 de enero y la plataforma, sin tener en cuenta ese hecho, sin consultar con el anfitrión, aceptó una reservación a otro huésped para el mismo día. O sea, uno llega y resulta que le dicen, espérese un momentito, que estamos buscando el acomodo. Entonces, ahí hay problemas serios. Y finalmente, el caso de Español, que es uno de los más visitados, ya está presentando bajas en registros y está bajando a menos 8.5% de la hotelería de Airbnb. Es decir, porque ya en esas ciudades ya están regulando legalmente las habitaciones, los pisos, como se está regulando Uber en otros países. Ya hay que tomar, les decía, en estas ciudades ya hay que apersonarse a sacar una licencia, describir dónde voy a estar, en qué metros cuadrados voy a alquilar, etcétera, etcétera. Y una de las quejas que más se exponen es que los que tienen Airbnb, los vecinos de ese Airbnb, son los más afectados porque no saben qué tipo de turista va a llegar a estar en la habitación. Pueden ser personas calmadas, pero pueden ser personas
de otras procedencias. Entonces ha creado un malestar, donde el sujeto se ve expuesto ya no solo a la propiedad personal, sino que se ve excluido de su propio hogar. O sea, yo ya tengo que salir de donde yo vivía siempre, donde viví siempre, porque ya el neoliberalismo a nivel de este tipo de plataformas ha rebasado esas tendencias de consumo. Y muchas gracias por la atención. Agradecemos al magíster Gustavo Hernández Castro por su intervención. Y a continuación le damos el espacio a la licenciada Roxana Arguedas. Cuando hablamos de turismo y transformación digital y lo que tiene que ver con evolución tecnológica, es imposible dejar de hablar lo que es turismo. Turismo es un sistema que se interrelaciona. Cuando una persona que reside en un lugar específico toma la decisión de viajar a otro lugar por cualquier motivo, utiliza un medio de transporte y en el destino consume producto y servicio turístico. Esto es muy simple de verlo en la imagen que tenemos acá. Sin embargo, estas interrelaciones son cada vez más complejas, más rápidas y requieren de la tecnología. De hecho, como comentaban los dos expositores anteriores, una de las características es que nos hemos ido envolviendo en un mundo cada vez que pone en contacto más rápidamente al que quiere comprar un producto del que lo ofrece. Si pensamos dentro de ese sistema lo que es el espacio turístico, este es nuestro país. Hablaban anteriormente de las ciudades, pues nosotros en términos de turismo tenemos dividido el país en 7 unidades de planeamiento. Dentro de esas unidades de planeamiento hay centros de desarrollo, que son áreas geográficas delimitadas donde ocurre en forma intensiva el turismo. Hay un atractivo dentro de ese centro o muy cerca. Hay una motivación para que haya un desplazamiento de turistas y hay una oferta de productos y servicios turísticos. Como decía don Gustavo, la ciudad es sujeto de estudio. En términos de turismo, los centros de desarrollo son sujetos de estudio. Esto ha hecho de que institucionalmente, desde el ICT, se haya asumido el reto de tratar de medir, de tratar de asignar valores numéricos a lo que es la actividad turística en el país. Siempre me gusta mostrarles esta gráfica. Yo sé que habrán muchos que no son aficionados a los números, pero si estamos en turismo debemos de sentirnos muy orgullosos de esa serie histórica que data de 1950 hasta los datos de hace un mes. Corresponde a las llegadas internacionales de personas por los diferentes puestos de control migratorio en el destino. Esto es importante porque si queremos ver cómo funciona ese sistema del que les hablaba, tenemos que tener una idea de cuál es la cantidad de personas que se movilizan en el destino, en las ciudades y que están consumiendo servicios turísticos como lo es el hospedaje. Hablamos de evolución tecnológica. Turismo no se queda atrás. Y si el reto era medir y tener mejores y más indicadores, pues aquí también la tecnología se ha visto modificada a través del tiempo. Podemos observar un montón de cajas con formularios de papel. Aunque ustedes no lo crean, ese es el resultado de un año de monitoreo y evaluación de los turistas que llegaron al país, donde les preguntábamos una serie de cosas para poder caracterizarlos psicológica, sociodemográfica y psicográficamente, de manera de que aquel número que vimos en el gráfico pudiera tener un sentido en términos de turismo de lo que estaba haciendo y lo que estaba consumiendo. De ahí pasamos a los dispositivos móviles de captura de información, que permitieron dejar de utilizar estas toneladas de papel y poder tener un sistema tecnológico y una transformación hacia lo digital.
Esta es una foto de lo que tenemos actualmente en el aeropuerto Juan Santamaría, donde se utilizan tablets y se tiene un equipo que permanece prácticamente viviendo ahí, obteniendo información de los turistas. Si vamos desde el punto de vista de la divulgación de información, también ha habido transformación y evolución tecnológica. Pasamos, me imagino que muchos de ustedes no conocen esto que vemos acá, porque se utilizaban máquinas de escribir para poder hacer la transcripción de los documentos que se tenían ahí, inclusive con muchos gráficos a mano alzada. Muchos de ustedes acudieron al ICT a pedir un CD con la información del año y ya ahora no deben ni de moverse de su lugar donde están, porque a través de la computadora o el teléfono pueden ingresar directamente al sitio web y obtener la información más actualizada. ¿Todo esto para qué? Para ver que turismo en ese sistema de interrelaciones múltiples se ve día a día con el reto de hacer una transformación y una evolución tecnológica solo para poder medir el fenómeno. Cuando hablamos de establecimientos de hospedaje, que es el tema medular de este panel, tenemos que considerar que ahora, con la transformación digital, parte de lo que se necesita es poder ubicar espacialmente dónde están esos establecimientos de hospedaje. Vimos un ejemplo de lo que sucede en España. Pues bueno, nosotros también en el país, con el objetivo de tener ese universo de dónde están los diferentes establecimientos de hospedaje, es que utilizamos la tecnología. Lo que vemos aquí son fotografías de compañeros del Instituto Costarricense de Turismo levantando información en el sitio con sistemas de posicionamiento global. Ustedes ven que ahora cualquier plataforma me indica cómo hago para llegar a. Pues precisamente para poder tener eso hay una serie de herramientas. Esto que vemos aquí es en términos de planificación turística, que se ha visto mejorada con las fotografías aéreas y con los drones para captura de información. Todo esto, ¿por qué razón? Porque bueno, si lo que queremos es medir el turismo y ese sistema interrelacionado, parte de lo que tenemos que hacer es tratar de estimar cuál es la cantidad de establecimientos de hospedaje, porque Airbnb, ¿dónde está? Ahí veíamos un ejemplo en la presentación anterior de dónde estaban ubicadas espacialmente, pero lo primero que tengo que contarles es que en nuestro país no existe la regulación de las empresas turísticas, ninguna de estas, y el hospedaje también cae ahí, de manera de que a partir del año 94 ya no es necesario realizar ningún tipo de inscripción en el ICT. Hay que hacer obviamente los trámites correspondientes en las municipalidades y los permisos necesarios para la operación, pero en términos de inscripción esto ya no es necesario. Por eso la imagen que les mostraba anteriormente, donde se requiere poder contabilizar a dónde están los establecimientos de hospedaje. Actualmente los sistemas son abiertos y voluntarios y dependen de las instituciones, de las empresas privadas o de las organizaciones gremiales para que usted como establecimiento de hospedaje se inscriba ahí. Tenemos, por ejemplo, la Cámara Costarricense de Hoteles, las Cámaras Nacional de Turismo, entre otras, que agremian empresarios. Y desde el ICT lo que se cuenta es un sistema de declaratoria turística donde lo que se establece es la cantidad mínima de servicio que ofrecen a las personas y el certificado de sostenibilidad turística, que lo que hace es determinar el nivel de compromiso que tiene con los 4 pilares de sostenibilidad de acuerdo con su establecimiento. Todo esto nos permite tener un ejemplo como este que vemos aquí. Esto es un centro de desarrollo, esto es Turrialba, y podemos observar en cada uno de esos puntos dónde están las empresas turísticas. Este es un ejemplo donde está gastronomía, hospedaje, los atractivos, centros de conservación o de cuidado ambiental. Y como el proceso de levantamiento, dado que no hay una regulación y por lo tanto no hay un universo, no hay un listado,
El levantamiento se tiene que hacer con funcionarios de campo o con utilización de las herramientas digitales y tecnológicas que tenemos actualmente en cuanto a información espacial. Ese es el paso o la transformación tecnológica de la cantidad de empresas de hospedaje, gastronomía y tour operadoras de 2014 al 2017 en el área de Guanacaste. Y así se ve el país. Ahora veíamos una imagen de otros países. Así se ve nuestro país en términos de empresas de hospedaje, sin incluir Airbnb. Este esfuerzo, para eso les mostraba las imágenes anteriores, este esfuerzo permite que tengamos una imagen como la que ustedes pueden ver ahí y poder estimar que nuestro país cuenta con más de 3.500 establecimientos de hospedaje que suman más de 55,000 habitaciones con un promedio de 15 habitaciones por establecimiento. Cuando nosotros quitamos el mapa que está de fondo, prácticamente esos puntitos que corresponden a la cantidad, cada puntito de esos es un establecimiento de hospedaje. Si quitamos el fondo, prácticamente se dibuja todo el contorno del país. Y si lo queremos ver con las agrupaciones por cantidad de habitaciones, esto es lo que sucede. Fíjense qué interesante, aquí tenemos la concentración de menos de 5 habitaciones, que como veíamos en la imagen anterior, es superior al 94%. Es en este grupo donde está la mayoría de concentración de los establecimientos de hospedaje. Conforme vamos avanzando en la cantidad de habitaciones, más va siendo la concentración de ellas. Obsérvese, por ejemplo, que esos establecimientos de más de 100 habitaciones se concentran en el centro del valle o en Guanacaste. Esto es desde el punto de vista de la oferta, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la demanda? Estamos en una nueva era y los expositores anteriores ya lo han mencionado. Cuando un turista dice voy a viajar a un destino, lo primero que hace es pensar a dónde me hospedo. Esta es una extracción de las posibilidades de dónde puede buscar un lugar para hospedarse. Fíjense que aquí, bueno, está Airbnb como una de esas plataformas que ponen en contacto en ese sistema turístico al turista con el oferente del servicio turístico. Todas esas, ustedes podrán hacer el ejercicio de cuáles conocen, de seguro me faltan muchísimas más, pero ahora la información llega al turista de manera de que puede escoger en la modalidad de Airbnb, que inclusive dentro de lo que ofrecen son formas diferentes de hospedarse. Ustedes pueden encontrar ahí casas en un árbol, hospedarse en un iglú, en un geodomo y un sinnúmero de formas diferentes de hospedaje que al fin y al cabo se convierten en una posibilidad más de dónde hospedarnos. Cuando nosotros preguntamos a los turistas en el aeropuerto Juan Santamaría dónde se hospedaron, el porcentaje más alto sigue estando en los métodos o en los lugares tradicionales de hotel, cabina, villa o camping. Fíjense que esto es alrededor del 71%. Cuando hablamos de la modalidad de Airbnb, estaríamos posiblemente ubicándolos en este grupo de aquí que dice casa, condominio o apartamento alquilado. A lo largo de la historia de los datos se ha incrementado, ha venido en aumento, pero en los últimos años se ha estabilizado en nuestro país en ese porcentaje. Adicionalmente tenemos el porcentaje que dice haberse hospedado en casa de familiares o amigos, en casa, condominio o apartamento propio o en residencias universitarias o de intercambio. Desde esta perspectiva es de interés del turista estar compartiendo su experiencia de viaje. De hecho, desde el ICT, parte de lo que se busca es que la experiencia de viaje de nuestros turistas sea de una manera auténtica, que tenga contacto con las comunidades locales, que tenga disfrute de la gastronomía, que pueda poder compartir
con las personas. Y esta revolución digital y evolución tecnológica hace que ese compartir la experiencia de viaje sea cada vez más rápida y que haya interés por fotografiar y mensajear dónde estamos. Esto hace que hayan herramientas en términos de datos, lo vieron ayer con don Alberto en el tema de Big Data, de que eso en términos de información sea muy importante, porque en ese sistema interrelacionado ahora es vital y es un elemento básico para escoger dónde hospedarse, la valoración y la evaluación de la calidad y los comentarios que la gente hace con respecto a su experiencia de viaje. Ese es simplemente un ejemplo de la información que podemos tener ahora. En términos generales, los establecimientos de hospedaje reciben, por decirlo de alguna manera, una calificación de 85% con respecto a las calificaciones y las menciones que la gente hace. Entonces vemos que efectivamente hay todo un reto desde turismo de lo que es irnos apegando a lo que son los cambios, las metodologías de comercializar, las formas de poder caracterizar a los turistas. Definitivamente estamos en una era de evolución tecnológica y turismo no puede quedarse atrás. Muchas gracias. El interés o el objetivo del foro, como ustedes observan, nos centramos en la persona, lo que nos dice el señor Gustavo, el sujeto, ¿verdad? Lo que él determina como sujeto, la persona turista, que es al fin y al cabo que nos estamos abocando a la reflexión, al análisis sobre estos temas fundamentales que es la transformación digital, lo que es la tecnología, verla como un medio, no un fin, y lo que es un caso particular que se está dando, que es el Airbnb, que al fin y al cabo ustedes pueden ver las posiciones que nos comparten ellos y ella sobre quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, pero al fin y al cabo dentro de un contexto de la dinámica social se está dando, cuáles no desgranamos realmente porque queda reflexión y ese es un poco el objetivo que queremos generar, esa reflexión ante el auditorio, ante cada uno y cada una de ustedes. Tendrá ventajas, tendrá sus desventajas. Es una lectura que debemos de hacer como académicos, como estudiantes, como investigadores en sí, como el sector turístico como tal, ahí está. Ahora hablamos de Airbnb, de Uber y todas estas dinámicas que se están generando y bueno, hay que dar una respuesta. Y no sé si se debe dar una respuesta, diría la sociología, pero bueno, hay que dar la filosofía, hay que dar una respuesta. No solamente tipificarlo como tal, sino que tenemos que generar estos espacios como esa reflexión. Muy brevemente, don Humberto nos lleva y nos hace un recuento de cómo cuando él inició con este emprendimiento, todas las situaciones, desventajas que presentó y quizás, y ustedes que también son de diferentes territorios, rurales y no rurales saben a lo que se enfrentan y quizás todavía se siguen enfrentando con respecto a esta inserción de la tecnología, de esta evolución tecnológica, quizás no está llegando a todos y todas. Bueno, eso es un tema también de trabajo de investigación, de un trabajo final que a veces los estudiantes se nos acercan. Bueno, eso es lo que queremos provocar también dentro de sus territorios. ¿Cómo podemos insertarnos para lograr esa colaboración? Sabemos y entendemos que turismo es un negocio, eso queda totalmente claro, pero cómo en la medida de lo posible ustedes como personas estudiantes o del sector, cómo podemos lograr un poco esa democratización, si se pudiera llamar de esa forma, descartando otro tipo de ideologías que muy bien nos menciona don Gustavo. Don Humberto nos menciona 3 retos básicos en esta dinámica, que es una mayor competencia con respecto a las ventajas comparativas, la cultura digital, si hablamos de las diferencias generacionales, reinventar los emprendimientos y algo muy interesante que me evoca a la experiencia de don Humberto es que, bueno, ellos en su momento trataron de convertir esas debilidades en fortalezas, en ese momento eran muy visionarios, pero ahora eso, don Humberto, yo y el público, a la audiencia, no sé si lo tomarán así, pero yo creo que ahora es lo que hemos escuchado, las experiencias personalizadas.
ahora las personas, ¿cuánto pagan por, ojalá o sí, ir a Hosky? Bueno, ya tiene luz, don Humberto, ahí, pero bueno, irse a lugares más, con tal vez desconectarse de ciertos servicios y demás. Y pues en ese momento, pues sí, yo los vería como visionarios, tal vez no tuvieron, en ese momento no se estaba dando como estos nichos o este concepto de experiencia personalizada, pero ahora realmente pues sí vemos que va más en boga, ¿verdad? En esa línea. Y finalmente, don Humberto, pues nos plantea retos interesantes a la audiencia con respecto a los diversos territorios, sus debilidades, y como universidad pública, tenemos el llamado a responder en la medida de lo posible, ¿verdad? Don Gustavo hace una reflexión sobre su tema de investigación, que es sobre el sujeto, y lo incorpora a la dinámica de nuestro encuentro, que es sobre esta evolución tecnológica. Ese sujeto, denominado como persona, inserto en un territorio, un espacio tipificado como ciudad, una ciudad que él la identifica como, sí, es un sujeto de estudio para las diversas disciplinas del saber. Nos muestra la radiografía de 4 ciudades españolas, cómo viene evolucionando esta dinámica del Airbnb, y nos hace una diferencias muy básicas con respecto, si lo correlacionamos con las empresas o establecimientos hoteleros o de hospedaje, y básicamente son, bueno, no pagan impuestos y usualmente no se encuentran dentro de los lineamientos legales, ¿verdad? Que es lo que nos viene a reafirmar también la compañera Roxana. Nos hace ahí una contraposición y nos hace un llamado con respecto a la visión de la modernidad y la posmodernidad, cómo estas lógicas se representan en los espacios, el territorio donde nosotros nos movemos, como son las ciudades, para responder a una lógica mercantil, económica, y desde mi perspectiva, y después Gustavo me dirá si no capté bien, o desde mi perspectiva, cómo las fuerzas hegemónicas siguen, a pesar de que es una forma diferente para nosotros, pero cómo las fuerzas hegemónicas siguen instaurando su control y demás a través de otros mecanismos. Ahora se llama Airbnb, Uber, o vienen otras más, ¿verdad? Él nos hace ese llamado como universidad, como estudiantes, debemos de también comprenderlo, estas dinámicas. Y nos hace otro llamado importante, ver el sujeto, ver esa persona no solamente como un elemento de consumo, que por cierto, y el subrayado se lo pongo yo, consume todo, ¿verdad? Entonces es como esa visión y ese llamado que nos hace, que debemos de tener muy presente, ¿verdad? Tenemos el interés porque es un negocio, queremos generar, pero también detrás, o sea, hay una persona de la cual pues tiene toda una concepción y demás que debemos de prestar atención. Y finalmente la señora Roxana Argueda nos muestra, primeramente nos hace un recuento un poco histórico, cómo ha venido la institución, el Instituto Costarricense de Turismo, que es fundamental. Ella viene a representar la parte del Estado, que eso es fundamental, es quien nos genera toda esta gama de datos, de información, y cómo ellos han ido incursionando y aplicando los diversos elementos tecnológicos para poder recolectar esos datos que tengan su validez y sean fiables para darnos todas estas radiografías tan importantes. Ella se suscribe porque es a solicitud, obviamente, del encuentro y de la mesa, poder realizar nos trae los datos y nos muestra la fotografía de los establecimientos de hospedaje, y por obvias razones, ¿verdad? No se muestra mayor profundidad, ¿verdad? El tema del Airbnb, porque bueno, también se encuentra en cuanto a este tema fuera de ley y demás. Sin embargo, ellos hacen su esfuerzo y sacan algunos datos para darnos esta fotografía. Y finalmente ella nos indica que a partir de 1994, pues sí, antes estos establecimientos se tenían que inscribir ante el instituto, pero que actualmente se tienen que inscribir en los diversos establecimientos correspondientes, ¿verdad? Entonces, un poco esta era la reflexión. Muchas gracias por este espacio y buenas tardes.